Perdón. En fin. Limpia el spam. Muy fuerte esto, que tengan que limpiar el spam. No, prefiero que me limpien otra cosa. Perdón. Se me va el pirolo, o sea, es lo que tiene. Pero que hablaba antes, ¿no? O sea, tú notas cómo el intestino va ensanchándose. Entonces tú notas cómo, por más que quieres, o sea, estás deseoso, o sea, vas con todas tus ganas al servicio, ¿no? O sea, tú llegas allí y dices, hola señor Roca, quiero hablar contigo, tengo un problema, tengo aquí una mierda que no quiero, o sea, sé que es feo decirlo, pero es una mierda que dices, esto es muy grande, lo quiero sacar, y haces truco o trato, y te sientas ahí y coges, y claro, el servicio no está limpio, no es higiénico, y entonces te planteas, ¿qué hago? ¿Me arriesgo a estar ahí soltando unas cosas que crees que no son tuyas, son íntimas, las llevabas dentro, lo estás sacando fuera, lo estás expresando, ¿no? De forma más dura o más blanda. Me está molando la banda sonora más todo el tema. Total, que estando allí dices, bueno, pues llegó la hora, ¿no? Pero claro, está sucio. Y claro, tú en un momento tan delicado, tan duro y tan blando a la vez, pues llegas y dices, pues que no. Entonces, ¿qué haces? Tienes que utilizar, como cuando haces copias de tu video de CDs, on fly, al vuelo. ¿Cómo es on fly al vuelo? Pues mira, muy sencillo. Muchas veces nos pasa en esos momentos que, claro, como era papel higiénico, date por jodido. No por el después, sino incluso por el antes. Porque tú estás ahí y dices, joder, y si me salpica y me atacan los hongos y me comen el ojete, pues tú imagínate, se te puede subir hasta por los pelos y llegar hasta meterse por el intestino y subir a la garganta. Entonces el resultado es, tú coges y muy hábilmente te posicionas. Así, te pones... Sí, parece una bobada, pero esto, escúchalo, es importante. Tienes que aprender en la vida. Entonces tú te pones como si fueras a dar a luz de pie. Entonces te pones ahí y sujetas el pomo de la puerta, así. Ahí. Y tú, a la que... como si fuera un levantamiento de piedra. Y lo lanzas todo. Pero, claro, se te ha olvidado un detalle. Sabes que, claro, eso va a hundir la flota. Entonces dejar hundir la flota, salpica el agua con el bombardeo. Entonces, ahí es donde entra el papel higiénico. Tú haces una especie de remanso de paz para cuando eso caiga, que sea como el burrito en el pesebre, que esté blandito y no haya nada hacia los lados. Entonces tú lo pones y, insisto, on fly y lanzas con pasión, hablas con Roca y dices, esto es tuyo, quédatelo, y haces es tan duro y tan vital como la onda vital de Goku, valga la redundancia, pero lo lanzas de un solo ser o en varios, incluso en porciones más sólidas, más líquidas, dependiendo. Hay días que ya sabes cómo está el intestino. ¿Qué os parece la exposición? ¿Os gusta? No aportáis nada, os veo un poco calurosa. No sé que estabais apretando conmigo y entonces os habéis agobiado o qué, pero compartid conmigo vuestras sensaciones. Dime algo, mira, te veo tensa. Señor Miyagi. Señor Miyagi, claro. Señor Miyagi siempre da buenos consejos, ya sabes. Y lo lanzas, ya sabes, on fly. Sé que cuesta, hay veces que vais a perder la fuerza en las piernas, no te creas. Esto es como follar de pie, tiene su truco. Pues aquí más duro todavía, bueno, más duro, más blando, vamos a insistir. Pero tiene su truco. Es importante, es importantísimo. Y luego, a la hora de limpiarte, fundamental. ¿Qué haces? Pues claro, el papel está un poco seco, lo humedeces tal para intentar limpiar la parte más importante de ahí, ya que tienes un bidet para sacarle lustro al ojal. No te queda otra que limpiarte así. Entonces, son cosas de la vida. Antiguamente tú cogías la piedra y dale que te pego y luego lanzabas la piedra, hijo puta, no le das a uno la cabeza encima de matarlo, lo dejas lleno de mierda. Lo bordas. Pero no, ahora ya los medios van cambiando, es el papel higiénico, estatal, no sé qué, y luego ya hay temas muy raros, escatológicos incluso, ¿no? De gente que se lo echa en la boca, al otro lado me ponen encima unas guarradas que hay por ahí, lo llaman coprofagia. Pero en fin, hablemos de lo que estábamos. Que es importante pesarse con Roca y es importante darlo todo y darlo, pero eso, o sea, aunque sea el vuelo, on fly,
Pero nunca, o sea, el contacto directo nunca. Hay que tomar siempre medidas, como con otras cosas, claro. Depende de dónde juegues. Entonces, pues, ya te digo, esto es importante. Esto lo expresé con mis compañeros y me dijeron, estás muy enfermo. Y dije, no, tú estás enfermo que te sientas ahí sin saber si tienes sapos y gusanapos eso dentro. Entonces, tú ahora te sientas ahí y ya sabes lo que coges. Entonces, tú coges y on fly lo lanzas. Ahí, Te van a oír los de como toda tu alma descarga la energía en forma de un buen tarugo, blando, duro. Y entonces, pues, en fin, ¿qué os pareció? Os veo muy motivadas con... No sé si os tengo que decir, Leti. Que no. Que no. Vale, es que, bueno, este es el primer curso on fly. Gracias. Buen parte.